Muy buenas noches. Con este video, mi compañera Milena y yo queremos, con respecto a este argumento, vamos a tomar el árbol asociado al argumento para encontrar el valor de verdad de este argumento utilizando el árbol o recurrimos a un árbol de forzamiento. Entonces es el que vamos a construir en este momento. Bueno, eh, la primera parte es un argumento como los que vimos en la semana 2, solamente que acá está escrito a través de proposición. Entonces nuestro compañero Diego va a empezar a construir el árbol. Bueno, entonces la idea del árbol es que nosotros podamos llegar hasta las ramas con sus, ¿cómo le diríamos, Milena? Con sus... No, lo que vamos a hacer es empezar a mirar los valores de verdad de cada uno de los conectivos, identificando el conectivo principal y acto seguido los conectivos siguientes. Por ejemplo, en todo el argumento, el conectivo principal es este conectivo de enlace, este de aquí. Y luego, entonces comenzamos con hallando, poniendo el valor de este conectivo como falso. ¿Por qué falso? Por la regla fundamental que se explicó en las diapositivas. Entonces, la primera marca sería es la del entonces, que es el conectivo principal de todo el argumento. Y esta la marcamos con el número 1 y la marcamos con el entonces. Eso. Y aclaramos que la marcamos como falsa por la regla general, que dice que se parte suponiendo falso, se parte suponiendo falso el primer condicional. Exactamente. Entonces sabemos que para que este argumento sea falso con el entonces, se necesita que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. Y ahora entonces vamos a mirar lo siguiente. El conector o el conectivo siguiente que debemos encontrar en este momento será en la parte derecha el principal sería el entonces. En la parte izquierda entonces tenemos lo siguiente, que aquí tenemos dos i. Deberíamos entonces decidir con cuál de los dos vamos a trabajar. Vamos a suponer que este que estoy señalando aquí va a ser el principal sí, va a ser el principal de las i, aunque Sí, también porque podríamos decidir. podríamos aplicar la propiedad asociativa de la conjunción. Mira que Exactamente. tenemos, esta es una proposición compuesta, esta es otra y esta es otra. Y las tres están unidas con el símbolo de la conjunción. Entonces, quiere decir eso que el conectivo principal en toda esta hipótesis es el i. Por eso lo colocamos como 2, como el conectivo 2. Entonces este es el que vamos a llamar 2 y este es el que vamos a llamar 3. Entonces este es el 2 que lo colocamos aquí y el 3 lo colocamos acá con el entonces. Exactamente. Permíteme, Diego, vamos a repasar entonces. Comenzamos suponiendo falso el condicional principal de todo el argumento. Repasamos que si el condicional es falso es porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos, el condicional va a ser verdadero. Entonces, como necesitamos que sea falso, entonces el antecedente o la hipótesis verdadera y el consecuente o la conclusión falsa. Bien, vamos a continuar entonces acá por la parte del 3 para terminar este árbol que es como la rama más pequeña. Ustedes también por el 3, porque es la conclusión
Exactamente. Entonces aquí vamos a sacar entonces una rama, dos ramas, perdón. Eh, entonces, como va con el entonces y es falsa, de igual manera el antecedente debe ser el verdadero. Lo vamos a colocar aquí. Y el consecuente debe ser falso. Este lo vamos a marcar entonces con el número 4 para el A. Y como el B es una negación, según la regla que vimos al inicio, entonces este debe ser, perdón, vamos a marcarlo como 5. Lo marcamos como 5 y va a ser la negación. Negación. Entonces, como la negación es falsa, exactamente. la posición B debe ser verdadera. Porque ¿quién es falsa? No B. Entonces, si no B es falso, B es verdadero. Y la colocamos entonces en círculo. Y esta es la que vamos a poner entonces de número 6. Y la ponemos 6B. Y aquí poner el 5. Bien. Vemos que por aquí ya hemos terminado esta parte derecha. Terminamos toda la parte del consecuente o de la conclusión. Entonces ahora vamos a trabajar toda la parte de la hipótesis. Volvemos al círculo rojo, el numeral 2, que está señalado con la I. Y vemos que el I tiene 3 conectivos principales. Exactamente. Y los vamos a llamar 7, 8 y 9. Listo, entonces aquí necesitamos otra rama más. Sí. Bueno, se nos está complicando un poquitico acá porque nos va a quedar un poco junto. Listo, yo creo que ahí lo podemos hacer. Entonces, como es con la I, todas deberían ser verdaderas. ¿Por qué todas verdaderas? Porque la I está en un círculo. Recordamos que el círculo, lo que esté cerrado en un círculo, se considera verdadero. Y lo que esté cerrado en un rectángulo se considera falso. Entonces, como la conclusión es verdadera, tenemos 3 proposiciones enlazadas con la conclusión, entonces las 3 proposiciones tienen que ser verdaderas. Y las vamos a marcar entonces con 7 porque ya íbamos en el numeral número 6. Luego 8. Me perdí acá. Este es el 8, la I. 7. Sí, ¿cuáles son? Son las 3 primeras. 7, el 8, el 6 solo 5. Este 6 solo 5. Mira que 7 es toda esta que está en un por 7. Entonces 7. Sí, el 8 del 6 solo 5. Y el 9 sería este de aquí. Bien, entonces aquí marcamos la 7 que va con el entonces. El 8 que va con el bicondicional. El 9. Y el 9 que va con una I. Sí. Y comenzamos a desglosar cada una de ellas, empezando por el 9. Tenemos 4, 6. Empezamos desde acá. Entonces, El 9 sale 10. entonces de aquí sacamos 2, que es el 10. Desde el 9, 10. Perdón.
Bueno, entonces en el 9 nos fijamos en el 9. Como en el 9 nos dice que es una i, para la i todos dos deben ser todos dos deben ser. Pero bueno, primero nos fijamos entonces en la negación, y la negación debe ser. A ver, yo les pregunto. Como es una I verdadera, los dos deben ser verdaderos. Porque la I la tenemos verdadera. Pero con la negación. Sí, con la negación. Entonces aquí vamos a colocar entonces el 10 con el negativo, con la negación, Sí, con la negación. y el 11 con la negación. Listo. Entonces, si las negaciones son verdaderas, quiere decir que las proposiciones son falsas, las proposiciones en y en. Entonces irían en cuadro. Sí, irían en cuadro. Y estas las vamos a llamar entonces la 12 y 13. 12, 13. Entonces la 12 y la 12 es E. Y la 13 es una D. Bueno, hasta el momento podemos decir que la proposición A es verdadera, la proposición B es verdadera, la proposición E es falsa y la proposición D es falsa. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a seguir entonces por el 8. Sí, el 8, el sí solo sí. Listo, ahora bien, aquí entonces sacamos 2 para el antecedente consecuente. Tenemos un sí solo sí verdadero. Exacto. Cuando el sí solo sí es verdadero, cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Entonces tenemos que fijarnos en que el sí solo sí tiene una C y una E. Y hasta el momento ya tenemos que nuestra E, ¿cómo es? Es Nuestra falsa. E es falsa. Entonces, Eso quiere decir que aquí la debemos hacer falsa también. nuestra 14. Nuestra 14 sería falsa. En nuestra 14 sería falsa. La E. Y la marcamos aquí, la 14, que sería falsa. Por obligación, eso obliga, como la E es falsa, obliga a que la C sea falsa también. Falsa también. Entonces la marcamos aquí falsa. Y esta la vamos a llamar la número 15, que es la C, y la marcamos aquí también. Listo, entonces ahora vamos a seguir en la número 7. Así es. Vamos a fijarnos, la 7 tiene un condicional. Bueno, como la 7 tiene un condicional Y ese condicional es verdadero. verdadero, Si entonces es verdadero, ¿qué tiene que pasar? Que las dos sean falsas, las dos sean verdaderas, que sí. la primera sea falsa y la siguiente sea verdadera. Entonces tenemos que empezar a analizar los casos. Entonces, pero ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos. Aquí tenemos C o D, Ajá. ¿cierto? Y empezamos a buscar cómo es nuestra C. Nuestra C es falsa. Sí. Y la D, ¿cómo es la D? La D es falsa también. Aquí está. Entonces, falso con falso debe dar falso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con falsas. Esta O La vamos a, falsa. la vamos a poner falsa, muy bien.
Esta es una O que la vamos a marcar con el número 16. Y la ponemos acá, 16 para la O, y la vamos a marcar falsa. La vamos a marcar falsa. Entonces, ¿Cómo debe ser la 17 entonces con la I? como tenemos un entonces falso, ¿cierto? Lo que estamos en ese entonces, y esto es falso, por obligación esto debe ser verdadero. Porque esto es, no, perdón, el entonces es verdadero, Exacto. ¿cierto? El entonces Y es tenemos verdadero. el consecuente. El consecuente es falso. Entonces, si esto es verdadero, tendríamos verdadero con falso, estaría falso. Entonces, por obligación, este consecuente debe ser falso. Falso. Entonces el 17 es falso. El 17 con la I. Vamos a seguir entonces en otro nivel. Bueno, entonces el 14, 15, 16 o 17. Seguimos por el 16. Podríamos empezar por el 14, ¿no? No, el 14 ya está cerrado, el 15 ya está cerrado. Tendríamos que trabajar en el 16. El 14 está cerrado, el 15 está cerrado, sí, porque ya llegamos. Entonces, en el 16 empezamos por la 1. Exacto, entonces vamos a trabajar aquí. Listo, entonces este lo vamos a llamar el número 18. Esta O es falsa. Como es falsa, significa que C es falsa. D es falsa. C es falsa, exactamente la tenemos falsa, entonces la marcamos con un cuadrado, la colocamos 19, C. 19, Y la 18 la debemos marcar falsa también. La 18 es la D. Listo, entonces aquí cerramos también esta parte que la 16. Vamos entonces a cerrar la 17. Como es una I y es falsa, entonces observemos la A. La A, falsa de las dos. ajá, C. exacto. La obligación tiene que ser falsa. O tiene que ser falsa las dos, o una falsa y la otra verdadera. Tenemos que mirar lo que ya tenemos de conclusión. Tenemos una verdadera, Verdadera. entonces la trabajamos verdadera. Verdadera. Y la marcamos entonces con la número 20. Sí. Esta será, la B será la 21. Entonces como por acá la tenemos, la 20 la tenemos por acá, ya verdadera. Y vamos a fijarnos en la B. La B la tenemos por aquí verdadera también. Pero entonces, No podemos colocar la verdadera acá. exacto. Porque si colocamos verdadero con verdadero, daría una conclusión verdadera. Entonces aquí debe ser falso. Y aquí es donde generamos una contradicción. Porque tenemos doble marca, es decir, tenemos B verdadero, B falso con B verdadero. Es decir, tenemos B y no B. Entonces tenemos, y por lógica se sabe que el principio de no contradicción dice que no se puede dar B y no B al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos
Listo, correcto. Yo creo que terminamos entonces aquí.